Muy buenas tardes, estamos aquí en la casa de don Alfonso Chase, le habla Giovanni Jiménez de culturacr.net junto con Melissa López Cisneros. Estamos aquí para entrevistar a don Alfonso, para hacerle algunas preguntas y don Alfonso muy amablemente nos ha recibido. Como Buenas siempre, tardes. Giovanni, como siempre. Buenas tardes, don Alfonso. Para servirte. Usted tiene una obra bastante amplia. Yo sé que tal vez suena cajonera la pregunta. ¿Qué obra usted tiene que le genera más cantidad de emociones? No diríamos cuál es su preferida, sino cuál es la que le genera más ese latido del corazón más fuerte, por memoria, por presente, por todo lo que significa. Bueno, uno termina siempre tomando en cuenta la opinión de los otros, ¿verdad? Entonces, la obra tal vez que más me ha generado opiniones siempre ha sido, en el caso de la poesía, el libro Cuerpos, y en el caso de la narrativa, Mirar con inocencia. Son libros que he aprendido a querer porque el público también quiso tanto que yo les puse más atención que otros. Su labor como promotor y como gestor cultural al frente de la Editorial Costa Rica y de otras entidades editoriales, ¿qué nos podría decir de ella en estos momentos que le traiga más gratas memorias o que le haya generado también una mayor emocionalidad? Bueno, es como el cuento de Don Quijote contra los molinos de viento, ¿verdad? Vine a nacer en un país en el cual ser gestor cultural, que la palabra correcta, no promotor, significa específicamente una lucha constante contra un medio, contra un sistema en que la cultura siempre, podríamos decir, forma parte de la quinta prioridad que tiene la gente, y sobre todo un medio muy conservador. ¿Cree usted que ha cambiado? Sí, claro que sí ha cambiado. No ha cambiado por mi labor, sino por la revaloración que hicimos o que hice yo también de la vida de otras gentes y de la obra que apostaron montones, ¿verdad? Desde principios del siglo, desde Brenes Mesén y don Joaquín García Monge hasta los más nuevos, ¿cómo te diría? Creadores narrativos y poetas. Mirar con inocencia se refiere también a un personaje y a usted mismo como personaje de su propia vida, como un personaje gay. En una sociedad donde definitivamente gay es ser gay o el haber sido gay en ese tiempo era muy duro y se tenía que enfrentar a dificultades. Don Alfonso, de esa época, ¿qué siente que queda como corolario de ello? Bueno, es una pregunta que es complicada, pero que es muy fácil. En primer lugar, en esa época no existía el concepto de gay, ¿verdad? Uno era o maricón, homosexual o playo. Entonces hay que tener muy claro que son tres conceptos totalmente diferentes, muy radicales, muy difícil, ¿verdad? Existía lo que después Foucault determinó que era la nación maricona, ¿verdad? Que en Costa Rica se podía hacer todo menos que no le dijeran maricón, que era desde un chiquito que lloraba mucho hasta un señor que iba a los orinales del Cine Palace. En esa época ya existían en Costa Rica algunos barcillos pseudo gays, como dicen ustedes, no era, se decía de ambiente. Entonces la gente iba ahí a verse, a cerrarse un ojo y nada más. Era una época en que eso estaba muy mal visto, pero siempre visto. Es decir, a nadie lo iban a destruir completamente por ser homosexual. Eso es lo que entiendo, y entonces uno elabora lo que se llama la estrategia de la araña, la lógica del insecto, cómo sobrevivir en una ciudad como la nuestra y en una sociedad tan poco amable sobre eso, más siendo escritor. Don Alfonso, volvamos al tema de la Editorial Costa Rica. La Editorial Costa Rica nace en 1959. Si usted tuviera que compararla con lo que fue al principio y con lo que es ahora, ¿qué diferencias ostensibles podría mencionar? Bueno, ninguna, es muy divertido, porque siempre ha tenido una anacronía clásica, ¿verdad? Desde que se fundó tuvo una anacronía clásica porque no tenía muy claro cómo deshacerse de los libros,
ya sea regalándolos, donándolas o vendiéndolos. No tuvo una política de ventas porque nació atada a las locuras de la Contraloría de esa época, y pienso yo que eso empezó a cambiar en los años finales de los años 90, cuando llegó Javip y creyó que debería tener realmente un departamento de ventas. Antes teníamos los grandes vendedores que queremos mucho, como José León Sánchez, como Johnny Fernández, etcétera, que generalmente eran terceros, pero nunca tuvo la editorial un departamento de ventas, porque nació para divulgar la obra, para regalarla a los colegios, y terminaba siempre con un montoncillo de libros guardados porque no sabía a quién dárselos, porque no es cierto que la población de Costa Rica sea ágilmente lectora. Si tuviéramos que comparar las disputas, los que podríamos llamar quizás pleitos entre escritores o de origen literario, de hace 30 años o de hace 20 años a los de ahora, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo estableceríamos esa comparación? ¿Diferencias, similitudes? Bueno, estás hablando de un problema de poder. De la época de nosotros era un poder específico, factual. ¿Quién se apoderaba de la editorial Costa Rica más rápidamente que otros? Porque solo existía. Nosotros somos cuadros creados, entrenados por la Segunda República, por el Partido de Liberación Nacional. ¿Usted sigue siendo liberacionista? Sigo siendo socialdemócrata de izquierda, pero el liberacionismo que yo conocí, con la gente que trabajé en mi adolescencia madura, no existe ya. Ese lo liquidaron. Políticamente, Costa Rica sigue aplicando las mismas políticas culturales, valga la redundancia. No, ni siquiera políticas que puedan estar sujetas a una visión, que te podría decir, liberacionista, por ejemplo, de don Alberto Cañas en su época, en que todos estuvimos, a la política de ahora. Ahora es la cultura del contentamiento, la cultura del entretenimiento. Todo lo que usted diseñó, dijo y pensó en su información cultural, por ejemplo, sobre la inauguración del Centro de la Literatura y las Artes, ¿cómo se llama? Carmen Naranjo. Yo nunca he visto, en mi época no se podía discutir así como se discutió. Una señora que se llama Emilia Fallas, que yo no tengo el gusto de conocer, lo que dijo usted, lo que dijo Warren, todo eso no se discutía. Y por ejemplo el discurso de Iván Rodríguez, ¿verdad? De qué manera usted queda claro, no solo en la inauguración de don Manuel, ¿verdad? Y del señor Carabajías, creo que se llama, no tenía que ver nada ni con mi época, ni con la época de nosotros, que se discutían asuntos literarios, culturales y artísticos.